¿Crees en la brujería? ¿Qué tan en serio te lo tomas? ¿Crees que serías capaz de darte cuenta que estás siendo manipulado o manipulada por una bruja? Tal vez la historia de hoy te haga reconsiderarlo. Hablemos de Suspiria, del 2018. Bienvenidas y bienvenidos a esta Ciudad Miedo, donde hablamos de cosas con la esperanza de que sí den miedo. Recuerda que este video es en un formato podcast friendly, o sea que puedes ponerme en formato podcast sin necesidad de estarme viendo. Si yo fuera a poner alguna imagen importante, te lo voy a hacer saber justo antes de ponerla y disfrútala. Hoy hablaremos de Suspiria, una especie de remake, aunque tengo entendido que es bastante diferente que la obra original. Estamos hablando de Suspiria del año 2018. Los géneros que están incluidos dentro de esta película son, pues obviamente, el terror, misterio, terror psicológico, danza, fantasía, thriller y por supuesto se considera una película de terror elevado. Y por cierto fue conducida por el señor Luca Guadagnino. En esta historia seguimos a la gringa Susie, quien en 1977 decide lanzarse a hacer una audición en la Academia de Baile Marcos en Berlín Occidental, por allá por las lejanas tierras de Alemania. Y si bien normalmente no hubiera tenido acceso a una audición, y menos a la mitad del ciclo, dicha vacante es propiciada gracias a la desaparición de una de las chicas bailarinas, a quien misteriosamente se le ha perdido el rastro después de hacerle unas confesiones a su terapeuta, ya que ella tenía una sospecha muy fuerte. Y estas sospechas eran de que su academia estaba siendo manejada por un aquelarre de brujas. Por cierto, si tú no estás familiarizado o familiarizada con el concepto de aquelarre, no es más que una reunión de brujas o de brujos con el fin de realizar sus actos de carácter mágico o bien prácticas esotéricas. Y bueno, ya hablando de lo que a mí me gustó de esta película, nos topamos con que a pesar de que es una película densa, su historia es tremendamente interesante, dándole seriedad a un tema tan ninguneado y tan despreciado como el tema de las brujas, por lo menos aquí en México y en Latinoamérica. Y es que vivimos en una sociedad donde ciertamente hay personas leyendo la fortuna en TikTok o que vuelan pomposamente montadas en literalmente escobas en películas de Hollywood. Pero en esta película vas a entender lo que realmente es una bruja. Una bruja se comporta como una persona normal, se va a ocultar frente a tus ojos, conspirará contra ti desde las sombras, tomará ventajas, tomará atajos, se escurrirá como la humedad en las grietas de tu vida y tomará lo que le plazca y sin que te des cuenta, por lo que solo los más y las más precavidas serían capaces de defenderse de un ataque tan amenazadoramente sutil. El ritmo de la historia es muy bueno, balanceando los momentos de frenesí representados en el baile y siempre contrastándolos con los momentos de soledad de Susie, en esos momentos contemplativos más oníricos, pero siempre preocupándose por tener todo esto envuelto en una muy densa capa de misterios. Una capa que dura incluso hasta después del clímax de la película, pues hasta su mismísimo epílogo carga con una aura mística. Siempre sientes que hay algo más que conocer, que hay un misterio más por revelar y que por desgracia no llegamos a conocer más allá. Quisiera hacer un especial énfasis en lo enormes que son las actuaciones de esta película. De verdad no tienen ningún cabo suelto. Y también quisiera darle un gran aplauso a todas las personas encargadas, a las actrices y al staff encargado de las coreografías de baile de esta película. Están preciosas, dentro del contexto de la película, por supuesto. De verdad que sí son muy enormes y te logran transmitir esta energía animal que a su vez lleva esta maldad implícita. No sé si me puedo explicar. También las locaciones son perfectamente utilizadas para darnos este justo nivel de ambientación, para describirnos exactamente en qué momento de la historia estamos, el contexto histórico por supuesto, pero también este ambiente lúgubre, triste, frío, que te hace sentir pequeño, te hace sentir incómodo con estas estructuras tan brutalistas y estos espacios tan inmensos pero al mismo tiempo cerrados que nos hacen sentir incluso una poquita de claustrofobia. Y luego todo tan falto de color, muy gris todo siempre, a excepción de pequeños tintes que por supuesto el rojo es uno de ellos, y de volada le dan vida a la imagen. Y todo esto de verdad en cuestión de segundos te pone en situación y entiendes perfectamente lo que tienes que sentir con respecto a los personajes y a lo que estás viendo. El uso de la música y su ausencia son un punto muy bonito de destacar también en esta película. Y es muy irónico porque incluso para el personaje debe haber sido una red flag que la mayor parte del tiempo que tenemos coreografías no tenemos música. De hecho, muy al principio de la película, en la audición, le dicen a Susie, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer la coreografía, tú tienes que demostrarnos cómo bailas, pero sin música, dejándonos simplemente con el sonido de las respiraciones, los golpes de las partes del cuerpo en el piso, y todo se siente tan animal. Pero esto es magia pura porque nos está permitiendo entender que lo que están haciendo
no es precisamente un baile. Están más bien ensayando algo que en algún momento va a cuajar en la película, pero que desde el principio nos lo están cantando por ahí escondidas, como siempre. Y luego, en algún momento llega la música y nos damos cuenta que en realidad no aporta nada en específico a la coreografía, sino que más bien le aporta a la atmósfera este aura de como de misticismo, que en realidad es un sonido para perturbarte, para hacerte sentir incómodo o incómoda, y no tanto por el lado de, vamos a bailar este tipo de música, lo cual solamente nos lleva a pensar que esto es una pantomima, lo que están presentando, y que pues eventualmente nos daremos cuenta que se trata de algo más. Y bueno, a mí no me gustaría avanzar mucho más en este video sin festejarle el buen uso de los poquitos efectos especiales que tiene esta película, las poquitas pantallas verdes, por así decirlo. Esta no es una película de efectos especiales, por supuesto, sí tenemos, pero son bastante sutiles, y cuando se utilizan solamente en la medida de lo necesario, sobre todo tendiendo hacia el final, donde tenemos unas escenas muy gore también, pero como se utilizan de manera tan sobria, realmente no te sacan en ningún momento de la historia, parecen muy bien mimetizados. Pero bueno, ya le tiramos muchas flores a la película. También habría que mencionar, es una película larga, te exige muchísimo tiempo de atención. Te recomiendo encarecidamente que la veas sin sueño, con una buena botana o algo que te mantenga atento o atenta, y de que de preferencia sea con tu soledad y tú, porque realmente no quieres salir jugando con el teléfono junto a ti. Recuerda lo que te he estado diciendo, todo este rollo de las brujas va de sutilezas. Hay de sutilezas a sutilezas, obviamente. Tenemos escenas que son muy estrambóticas, hay escenas más o menos, y hay cosas que son así, suspiros, que tienes que estar por ahí muy atento o atenta para poderlas pescar. Y yo ya te he dicho antes, este tipo de películas pesaditas te recomiendo verlas en tu idioma con doblaje. Pero ¿qué pasa con este doblaje? Está un poquito malo, sinceramente. Yo sí la vi en español y la he visto en inglés. Te recomiendo que la hagas también así, pero sí, el doblaje al español latino queda mucho a deber. Sobre todo hay un personaje que es el del terapeuta, que habla con una voz de mujer. No entiendo por qué, sus razones debe de tener, por supuesto, pero yo no encontré ningún contexto que me hablara sobre esto. Supongo que debe haber sido una decisión de último momento, basándome en la información que tengo ahorita. Si hay algún trasfondo que yo no conozca, o tal vez de la película más vieja que yo no tenga, pues adelante, déjamelo en un comentario. Por lo pronto me quedo con que es una decisión extraña. Y bueno, ya que estamos con cosas extrañas, me gustaría aclarar dos puntos que te podrían alejar tremendamente de esta película. Ya dije, esto es de sutilezas, pero cuando llegamos al momento donde no va a haber sutilezas, esto explota de manera magistral, llevándonos a escenas que pueden ser un poquito violentas y tienen gore. No tienen una cosa así, ufala, súper insoportable. No, yo soy una persona que no le gusta el gore y yo lo vi a gusto. Pero si a ti te molesta mucho este tipo de escenas, probablemente quisieras no ver esta película. Y por otro lado, ahora sí que habla de cosas del diablo, pero de manera muy realista y nada tímida. Entonces, si tú eres una persona que le afecta mucho este tipo de temáticas, o que le afecta mucho toda la apología al paganismo, pues probablemente no quieras ver esta película. No hay nada aquí que te vaya a quitar el sueño eternamente, pero sí muy probablemente te vas a enojar de Oki, ¿verdad? En conclusión, esta es una película que es una joya y por alguna razón no es tan abrumadoramente conocida. De hecho, le he preguntado a varios de mis conocidos que les gustan mucho las películas y nadie la había visto. No estoy diciendo que yo sea único y detergente, sino que por alguna razón la historia la dejó un poquito de lado en comparación de otras. Y pues aquí estoy yo para recomendártela de corazón para ti. Tiene todo lo que un cinéfilo o una cinéfila del terror podría querer. Buenos sustos y nada baratos. Una historia atrapante y con un ritmo muy bueno. Es muy seria y se toma muy en serio a sí misma. Échale encima al costal todo lo que te acabo de decir, pero eso sí, definitivamente, si eres una persona que le molesta el gore, o si eres una persona que le molesta la apología al paganismo, probablemente quieras ver otra cosa. No me canso de decirte, vela sin sueño, vela con ganas de poner atención, vela con una botanita. Tampoco es nada del otro mundo, no es nada súper difícil. Si a mí no me gusta el cine de culto, casi te puedo decir, pero a mí me gustó esta película y quisiera que tú también la vieras. Y sin más por el momento, te recuerdo que yo soy Malk con K. Búscame en Instagram como DanielMalk1214. Recuerda suscribirte a este canal de YouTube para que te lleguen más videitos como este, la campanita, el swipe, todas estas cosas que se hacen ahora. En TikTok también encuentras clips pequeños de cada uno de estos videos y un poquito más. Por allá me encuentras como Esta sí da miedo. También me encuentras como Daniel Reyes HMO haciendo música
música en TikTok. Y sin más por el momento, muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el siguiente.